Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero. Y yo, Mirela Caballero, la mamá de Marcela García. Y este es nuestro podcast, La Joya de la Corona. Bueno, mami, hoy hay una silla vacía aquí en nuestro Pero se llena. set. Es nuestra primera invitada y antes de invitarla a que siga, a que se siente, la razón por la que es invitada hoy. Hace un tiempo grabamos un podcast, grabamos un episodio que hablamos sobre las distintas formas de ser mamá, las distintas formas que había de ser mamá, cómo lo vivimos en nuestra familia, la fertilidad infinita de la gran Mirela Caballero, el caso de in vitro de otra de mis tías y también el caso de éxito de la adopción de nuestros 3 primos hermanos, a quienes queremos con el alma, y de ahí, digamos que partió esta iniciativa. Mi mamá me dijo, oye, ven acá, pero ¿por qué no traemos a alguien a que nos cuente su historia como mamá adoptiva? Y se nos ocurrió traer una autora, porque ella no es cualquier persona, es una autora que queremos mucho en esta familia, gran amiga de mi mamá, ¿verdad, mami? Sí, y además que yo leí su libro y me emocioné tanto y me encantó tanto que le dije, yo quiero que sea ella la que nos acompañe en un podcast y nos diga con sus puntos de vista y lo que la gente quiere escuchar. Claro, porque sabemos nosotros. Claro, que tú y yo no lo sabemos de primera mano, pero estoy segura que ella sí lo sabe, y además porque no solamente es sobre su historia, sino muchas historias. Así es. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Marisa Lacutir. Hola Marce, hola Mire, muchas gracias por la invitación. Me siento honrada de ser la primera invitada a este podcast. La primera invitada. No sabía que era la primera. Eres la primera de esta parte del podcast, porque es que, digamos que yo antes tenía uno donde era yo sola con invitadas, pero luego que cambiamos todo y que hicimos la joya de la corona de Mirela y mío. Eso he visto, sí. Sí. De este nuevo formato eres la primera invitada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy dispuesta a hablarles. Ya les escuché mi introducción de mi libro y de todas las preguntas que me quieran hacer acerca de la adopción. Primero que todo, vamos así por el comienzo. Mari, ¿hace cuánto escribiste tu libro y cómo se llama tu libro? Ok, mi libro lo comencé a escribir en el año 2017, después de hacer un taller de escritura. Y yo en ese momento me encontraba desempleada por primera vez, prácticamente, aunque siempre he sido independiente, estaba sin tener que hacer y me invitaron a este taller de escritura y siempre me había gustado escribir. El título es En tu amor encontré mi hogar, que es una frase que me dijo Fernie un año, que puso una foto nuestra para el Día de la Madre en Instagram y me puso en inglés, In your love I found my home. Y a mí, él nunca me lo había dicho. Y lo veo en Instagram y digo, qué belleza, que eso significa todo. Fernie es tu hijo. Fernie es mi hijo para segundo. Mi gente linda. Sí. Fernie es su segundo hijo. Tengo 2 niños adoptados que ya son adultos jóvenes, María Isabel de 28 y Fernie de 27 años. Y Fernie me puso en Instagram una foto donde yo lo cargo siendo bebé y me pone, In your love I found my home. O sea, en tu hogar, en tu amor encontré mi hogar. Qué lindo. Cuando la editorial Penguin Random House quiso publicar el libro, yo les dije, ¿qué les parecería esta frase de mi hijo de título? Y dijeron, esa es. O sea, no hay otra. Qué espectacular. Esa es que es divina. Y además, en la carátula del libro, este es un cuadro que me hizo el pintor nuestro, barranquillero Javier Caraballo, de una foto de la primera vez que ellos viajaron a Nueva York. Y estos son ellos. Estos son ellos 2, como caminando, como buscando algo. Ese monito es Fernie. Estaban persiguiendo unas palomitas, pero yo los siento ahí como buscando algo que fue la familia que ellos encontraron. Ay, demasiado divino. Y cuando les presenté la foto a la editorial, también me dijeron, esa es la carátula. Entonces no hubo discusión, que si no llegábamos a un acuerdo, ellos decidían. Pero les gustó las 2 cosas que yo les propuse. Y Mari, digamos que antes de hablar sobre tu historia, que es lo que me gustaría que también mi gente linda conociera de primera mano, porque más que todo, ahora que estamos en todo este tema de ser mamá, Tu maternidad. de mi maternidad, de la maternidad en general, me encantaría que tuvieran este punto de vista. Pero antes de contar tu historia, cuéntame un poco sobre
las distintas historias, así como un poquito por encima, Ujú. de, de todo lo que encontramos en este libro y por qué es tan chévere y la verdad recomendamos que se lo lean, sobre todo si este tipo de temas les interesa tanto, como historias de diferentes personas y de diferentes tipos de amor, de mamá. Yo le quiero decir algo. Las personas que tengan la posibilidad de adoptar, que lo quieran hacer o que no saben si lo quieren hacer, este libro es perfecto para ese tipo de personas. Se lo recomiendo muy especialmente. Gracias. Pero bueno, antes de comenzar, habla tú, mija. Bueno, sí, yo al hacer el taller de escritura sentí que lo que yo escribía como ejercicio le llegaba mucho a los otros asistentes. Algunos lloraban con lo que yo había escrito o se morían de la risa. Entonces sentí que podía transmitir lo que sentía. Cuando se acabó me acerqué a la editora y le dije, yo quiero seguir escribiendo. Me dice, ¿y de qué? Y le dije, de la adopción de mis hijos. Me dice, ¿verdad? No puede ser. Y yo, me encanta ese tema. Y yo, listo. Porque recordé en ese instante que años atrás un médico muy cercano, al conocer mi familia, me preguntó, ¿qué hicieron? ¿Cómo manejaste el tema de la adopción? Yo le dije, ¿por qué, doctor? No sé. Me dice, porque veo muy bien a tus hijos con el tema. Y generalmente la adopción sobresale en una familia adoptiva. Aquí no. Para ellos es lo último en la lista. No les interesa, no les afecta, no les importa. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Yo le digo, no tengo ni idea. Me dice, descúbrelo y cuéntalo. Entonces, cuando estoy en el taller de escritura y me encanta lo que hicimos todo el día, digo, voy a contar esto. Y este es el libro que yo hubiera querido tener, como dices tú, que se lo recomiendas a cualquiera que está en proceso, que tiene dudas o que no ha podido tener biológicamente un bebé, que yo hubiera querido encontrar. Yo buscaba libros, recién los adoptamos, y por ninguna parte encontraba testimonios reales, sino como cifras, la adopción como escrita. Frases. Estadísticas, Exacto, cosas así. estadísticas, ese tipo de libros escritos por médicos, los efectos de la adopción en los niños, los no efectos, pero no nada así, personal, un testimonio. Lo busqué por todas partes, no lo encontré. Encontraba muchos libros infantiles para explicarles a ellos el proceso, por qué eran adoptados y cómo implicárselos. Eso lo encontré, pero no esto, para los padres. Entonces se me ocurrió, llamé varias personas para hacer un libro de 10 testimonios, no solo el mío, pero como ustedes bien saben, la adopción hasta hace muy poco todavía era un tabú. Es un tabú para muchas familias. Y las amigas que llamé, las que son madres adoptivas, ninguna quiso. Me dijeron, no, me da miedo, no quiero, no, mis hijos no están bien, no debería. Entonces decidí lanzarme y lo hice sola, fueron noches de desvelo porque yo no quería hacerle daño a los míos tampoco. Y me daba miedo sacar esto había sido público cuando lo hice, pero ya volverlo como a remover en ellos, me daba miedo. Les pregunté, lo hablé y los dos me dijeron, di lo que quiera, escribe lo que quiera, que a mí no me importa. Entonces, teniendo ya el visto bueno de ellos dos y de Fernando, que han sido mi gran apoyo, mi esposo, me lancé a hacerlo. La noche antes no podía dormir del lanzamiento en Bogotá de pensar, ¿qué hice yo? Porque estoy exponiendo mi vida íntima, por lo menos el tema de la adopción de mis hijos. Pero ha sido excelente, pues la gente lo ha cogido muy bien porque nadie lo había hecho, creo yo. Y yo creo que esto que acabas de decir es muy importante porque me siento identificada con esto de por qué uno expone su vida o sus problemas o sus situaciones para que otros lo sepan. Y yo creo que de pronto te pasó a ti, Mari, y es que uno empieza a hablar de lo que le pasa a uno y encuentra tanta gente que se siente identificada como Y que a mí ayuda. también me pasa así. Y ayuda. Y ayuda a normalizar las cosas. Y en un tema tan bonito que nosotros lo hemos visto desde una perspectiva tan linda como lo es la adopción, que como dices tú, tiene tantos tabú y tantos frenos y tantas Total. y tanto de que la gente lo esconde incluso o que se avergüenza. Qué bueno que existan testimonios como el tuyo, como el de tus hijos, donde, hey, mira, la verdad es que no es así, no tiene por qué ser así. Si es algo que creo yo que es lo más hermoso que uno puede hacer por alguien, es te amo tanto que así no te haya tenido yo, así no te haya hecho yo, te amo tanto que te busqué, o sea, te busqué hasta que te encontré y que ellos también en ti hayan encontrado ese amor finalmente de mamá. Totalmente. Un amor Es de que mamá. Mamá y papá no es el que tiene biológicamente Para un hijo, nada. sino el que cría. Claro que sí. Fernie me decía cuando estaba creciendo en el colegio, me decía, mami, eso que tú me dices es verdad. Yo sé que ustedes se morían por tenerme y me quisieron tener. Hay amigos míos que se quejan todo el día de su mamá, de esto, del otro. No tiene que ser porque haya sido biológico que seas mejor padre o mejor relación ni nada. Y otra cosa que la gente olvida también es que dentro de la familia biológica podemos tener
todos los problemas del mundo. Entonces, ese temor a adoptar un niño que no sabemos qué gen trae o que no sé qué, eso es infundado. Eso se los rebato así. Digo, que los que son que le vienen del vientre uno tienen los mismos o peores problemas. O al contrario, salen mejores los de ellos que los de uno. O sea que por ahí sí no, a todo el mundo nos pican las abejas. Es un tema de crianza, siempre ha sido un tema de crianza porque la gente no viene así, o sea, no viene de una determinada manera. Como dices tú, no, que si el gen, sí hay cosas que son genéticas, pero la mayoría de los casos, y la verdad es que con la adopción es donde uno lo puede comprobar más porque mi prima y mi primo Se parecen a mi hermana, se parecen pero a mi en esposa, personalidad sí. y hasta en mañas, hasta en lo que no deberían tener, lo tienen, porque eso va en la crianza y no tanto. El ejemplo es lo que haces tú absorbes los de tus padres, independientemente que haya tenido de tu vientre o no. Así es. Y digamos que a mí me gustaría en este momento que tú nos contaras, sin dañar obviamente el libro, sin contarnos todo, pero que pudieras contar de pronto un poco de tu historia, de cómo fue tu proceso hasta el punto donde tú dijiste, esto es lo que yo quiero, lo que queremos, porque pues con tu esposo, con Fernando, lo que hicieron juntos, y cómo ha sido tu historia para que otros se Bueno, puedan sí, inspirar. yo me casé de 25 años, ilusionadísima con tener una familia grande, como la había vivido del lado de Fernando, que eran 6 hermanos, del lado de mi mamá y mis tíos, del lado de mi papá eran 7, de mi mamá eran 5, y las reuniones familiares con esa cantidad de gente, ese era mi sueño, ese era para mí sinónimo de felicidad, era eso, una familia grande. Cuando me cuido un año sin saber que no necesitaba hacerlo, y al año comenzamos a buscar, pasa un año, el segundo y nada, y yo le comienzo a decir a Fernando que vayamos al médico. En nuestra cultura machista también es muy difícil que los hombres acepten o entiendan esto, pero te parece, pero ya es la hora, pero no, todavía Sobre no. todo en esa época. En esa época, hace 28, 30 años. Entonces, bueno, logro llevarlo al médico, voy yo al médico, comenzamos el terrible, que eso hay un capítulo, en la terrible etapa de la infertilidad, que es muy dolorosa, muy dura, difícil. Además de lo que, Marce, tú en estos días leí algo que pusiste a raíz de tu embarazo, que decías el embarazo deseado y que tanto que te preguntaban casi que era una obligación que quedaras embarazada. Tú que no sé cuánto te demoraste porque no conozco la intimidad. Imagínate, yo duré 6 años donde yo no podía tener bebé o no pude quedar embarazada, y mis amigas, mi hermano, mis hermanos menores, todo el mundo reproduciéndose, todo el mundo teniendo sus bebés y nosotros nada. ¿Y ustedes para cuándo? ¿Y por qué nada? Sí, la imprudencia de la gente sin saber que una pregunta esa puede matarte. Sí. No, yo cuento aquí los episodios que viví con vecinas, con vecinos. Yo tuve una vecina que tuvo un embarazo tras otro, 3, y en el tercero me dice, oye, ¿y tú qué? ¿Y tú para cuándo? Le dije, ¿a ti qué te importa? Yo creo que no nos volvimos a hablar. O sea, porque es que ya me tenía, o sea, la gente, o sea, llegaba un momento que ya yo explotaba. Imagínate. Entonces, bueno, y por otro lado, manejar el tema de los hombres. Fernando venía de una familia de 6 hermanos hombres, Machista. supremamente machista, como la mayoría de los costeños, y yo creo que hasta del mundo, porque tú viajas y te enteras que en otros países que tú crees que la gente no es machista, lo es. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que le hablé a mi suegra, de que si no quedábamos íbamos a adoptar, y me hizo este gesto, y que, no, mijita, no, a ti no te va a tocar hacer eso, es que no se me olvida. Y ya habíamos metido los papeles, creo yo. Yo la estaba como preparando. Finalmente hay un capítulo también donde cuento las dudas de Fernando y la negativa, porque él tenía todavía ilusión de un último tratamiento, que íbamos a ir en Bélgica, o no me acuerdo dónde, en mayo, y estamos en diciembre, y me decía, ¿qué quieres de Navidad? Y le dije, nada, que vayamos a Fana a adoptar un bebé. Yo tengo una prima muy especial, que es como mi hermana, que tiene 3 niños de Fana, y mi noviazgo con Fernando yo lo viví viéndola a ella recibir sus bebés. Entonces, para mí, desde el principio, yo quería adoptar y yo no entendía por qué teníamos que seguir ni siquiera en los tratamientos. Hasta que, bueno, algo me mandó Dios una señal muy grande con una paciente. Yo soy odontóloga y estaba atendiendo una paciente, y tú fuiste otra que influyó también. Ahora te cuento que tú lo leíste, en el libro digo. Tuve una paciente que me dijo, ¿sabías que Mercedes, la de Fana, algo me dijiste? Y yo llamé enseguida a adoptar, que estaba enferma. Pero no sabía. Y yo no me quería quedar sin... Sí, tú me dijiste que Mercedes estaba enferma. Y yo llegué, Ferna, nos vamos a quedar sin bebé. Mercedes, la presidenta de Fana, está enferma. ¿Por qué Fana? Porque Fana es una de las 6 fundaciones privadas en Colombia para la adopción y para la protección de menores. Y mi prima había adoptado ahí.
Si no, yo no sabría. Claro, mis primos Mi también, sobrina también. también son de Exacto. Fana. Hay seis fundaciones. No está de más hacer la observación que en Colombia en este momento y yo promoviendo la adopción con mi libro y promoviendo las buenas prácticas que son la honestidad por encima de todo, decirle al niño siempre la verdad, pero en este momento hay una dificultad que no es solo culpa ni de Colombia, ni del gobierno, ni de nada. Los gobiernos anteriores también venían facilitándole a las familias con pocos recursos económicos, socialmente ayudarlos con familias en acción, con diferentes tipos de ayuda, entonces eso ha disminuido el hecho de que las madres entreguen a sus bebés. Madres sustitutas. Exacto, hay madres sustitutas, todo. Por otro lado, cada vez se promueve más el uso de los preservativos, toda esta educación sexual a los Conciencia. niños, entonces cada vez hay menos embarazos adolescentes. Y el tercer punto es que los niños en Colombia, que hay una cantidad para adopción, con ya aceptada su adopción, que tienen ya resuelta la adoptabilidad, tienen problemas de salud o son grandes que han ido creciendo en el sistema. Entonces, ¿qué opción se tomó? Que a los extranjeros se les entregan niños de esos, de los grandecitos o los que se atreven a llevarse un niño enfermo, y se han reservado para los colombianos los bebés recién nacidos. Cuando la edad lo permite, porque no a todas las edades te dan un bebé recién nacido. Entonces cada vez está más demorado, más difícil. Entonces es frustrante porque a raíz del libro me llaman miles de parejas, los trato de ayudar, los estoy orientando, pero no es nada que esté mal en el gobierno ni en el anterior, es simplemente la situación. Lo que está pasando en el mundo. Lo que o sea, está pasando en el cambios mundo, que hay pasan cambios que han pasado en estos 30 leyes que años. pasan. Exacto, y las Leyes que leyes que pasan cambian. que también hacen difícil el Sí. tema. Pero igual todavía es posible. Pero claro, todavía es posible y claro que siempre será posible. Ahora en el bienestar también Y en el bienestar, lógicamente más fácil. también, y puede ser un poquito más es fácil. más fácil. Pero lo que yo recomiendo entonces a las familias que quieren adoptar o que tienen problemas o que aunque tengan su familia quieran hacer, ¿por qué no esto de involucrar un nuevo miembro en la familia, agrandar su familia por medio de la adopción? Es que no lo dejen para el final, no dejen pasar mucho tiempo. Sí, porque además hay unos límites Hay de límites edades. de edad, En la entonces medida en que van creciendo los padres, no te entregan tan fácil un bebé. no te entregan el pues, bebé les recién gusta más nacido. jóvenes. Y también hay muchas limitaciones incluso de parejas, personas solteras. Hay personas que son solteras que dicen, yo... Pero en Colombia en este momento le dan bebés a personas solteras, le dan Qué bebés bueno. a parejas homoparentales, o sea, del mismo sexo, le dan bebés a personas solas. También, Claro, con lógicamente, mucho yo creo que hay una preferencia por las familias constituidas. Obviamente, Debe haber porque piensan que dos es más fácil que uno así es. Claro. para el niño. Entonces síguenos contando porque quedamos entonces en el tema de la... En el tema de tu tema, ya sí, cuando... ok. ¿Cómo te decía? O sea, una vez te decides... Entonces me decido, llego a la casa y le digo a él, vamos a adoptar. En Navidad me ofreció que qué regalo quería ese año. Yo le dije, no quiero nada, quiero ir a Fana ya a meter los papeles. Y así fuimos en noviembre. Recuerdo que mi hermano Mario tenía 20 años, estaba estudiando medicina en Bogotá, nos ayudó a llenar, emocionado, feliz. Cuando yo comencé a sentir este apoyo familiar con el hecho, pues lógicamente eso me dio mucha más fuerza porque es súper importante. Los abuelos son abuelos adoptivos sin que nadie les pida permiso. Los tíos se vuelven tíos adoptivos y nadie les dice, ni los enseñamos a hacerlo, ni a cómo manejarlo, y los debemos preparar. Y en eso también, por eso es importante el libro, porque a muchos abuelos, me imagino yo que ha pasado, el niño adoptivo le pregunta algo y la abuela se pone nerviosa, le dice una mentira, le dice algo, no debe ser. Siempre debe ser la verdad por encima de todo. Y yo creo que finalmente el consejo que me dio el doctor, que descubriera qué era lo que yo había hecho y por qué me había resultado hasta el momento bien, porque la adopción nunca termina, es a toda la vida, como la crianza de tus hijos. Exacto. Fue por la honestidad con que lo manejamos con ellos. O sea, nunca, yo te puedo decir que si Marisabel entra ahora aquí o Ferni, yo estoy hablando de esto, con ustedes estuviéramos haciendo una visita, yo sigo hablando normal. Eso es tan cierto, inclusive en el caso de nosotros, con mi hermana, igualito. Allá, Fana hacía parte de ellos De desde la que vida, nacieron, así iban es. allá, nunca dejaron de vincularse con eso ni nada. Yo entiendo, en las épocas pasadas, cuando a nosotros nos tocó Marisa, en el tema de la adopción era así como tan tabú, que Sí. si había una persona dentro de la clase de nosotros que era adoptada, nosotros sabíamos, pero la niña no sabía y silenciosamente se decía o alguna imprudencia y Se le enteraban. llegaba. Y lo que los niños no aceptaron fue
el engaño. Totalmente. No es Claro. el hecho de tener un padre y una madre adoptiva, que ahí hay que tener mucha claridad. Lo que uno no perdona es el engaño. Es que el engaño viene de tus Claro, padres. porque O sea, eso ahí a donde tú, ¿cómo confías en nadie más si tus padres te tus engañaron en padres algo te tan engañaron importante durante toda tantos la vida? años. Tú después le vas a decir que fue un engaño de amor, pero no te lo van a entender, ya le hiciste el daño. Entonces, por eso hoy en día la importancia de saber que un niño adoptado es exactamente igual que un niño que viene del vientre materno Y de que uno, no tienes que ocultarlo, que no no tiene es un que tabú. ocultarlo y que tiene que, al contrario, manejarlo como la mayor naturalidad. Así Y es. con orgullo. totalmente. Con orgullo yo. Y vuelvo y repito porque quiero volverlo a repetir. Yo a los sobrinos que más quiero son los hijos de mi hermana, los adoptados. Y lo que más quería mi Te van mamá a resentir. eran los adoptados. Y lo que más querían todos los tíos son los adoptados porque son personas que han sido mucho mejores que los otros. Es que además de que hayan salido mejores, que en el caso de mi familia pasa algo parecido, que mis hijos han sido, bueno, ni decirte, debe haber un componente de que los abuelos y los tíos y todo el mundo piensa, o sea, tú lo quieres, pero lo quieres más. Porque ¿cómo no lo vas a querer más si ha podido no estar aquí? O sea, si tú piensas que hubiera sido de su vida si no hubiera pasado esto. O sea, es como un milagro de amor que esos niños estén aquí. Es un milagro de amor. Y ahora que coincide con la muerte de mi mamá. Hay una que vivió los últimos 8 años de mi mamá al lado de ella. Ella le decía a mi mamá My Love, la cogía todo el día a abrazarla, a besarla. Ha sido la que todo el tiempo estuvo al lado de ella. Silvana ha sido un ángel para la familia. La otra también espectacular, pero ha estado en otra parte. Y yo les quiero decir que ni yo fui con mi mamá ¿Cómo fue ella? como Bueno, ha sido Silvana y Eso los es lo que hijos de demuestra María que los Angélica. lazos afectivos no tienen nada que ver con el DNA, con la herencia, con nada. No, es que yo lo decía, yo lo digo en el libro. Si nosotros un día nos dimos cuenta que entre los 4 no hay vínculo de sangre, yo no tengo vínculo. Bueno, esa es una anécdota muy buena que pongo en el libro de mi papá con mi mamá. Mi papá era una locura con Marisabel cuando nació. Y mi mamá le dice, y entonces la estábamos bañando en Bogotá, que ellos venían a cuidarlos cuando yo viajaba, una época que viví en Bogotá. Y mi papá metía la mano en el agua a ver si el agua estaba bien tibia. Y con Ferdi también locura. Y mi mamá le dice, para tomarle el pelo, tú pareces querer más a esta nieta, que no es sangre de tu sangre. ¿Por qué? Y él la mira y le dice, ¿y tú que eres mío acaso si tú no eres nada mío? Y con eso, Así es. ya, tú no eres nada de Sergio, yo no soy nada de Fernando, ni tú de Augusto. Y uno termina con Afortunadamente. el esposo. Es que eso es lo que digo yo, por eso es que se quiere tanto a los hijos, porque uno dice, óyeme, mira, yo te amé sin saber ni quién era ni cómo era. No, igual no. Lo que ella está diciendo es, uno ama a pesar de no tener ningún vínculo de sangre. Y te voy a decir algo. Hay amigos que son más familia que incluso ciertas familias. O sea, Así es. hay gente que uno dice, hey, yo tengo amigos que están más pendientes de mí que un primo. O sea, no sé, no es mi caso, pero puede serlo perfectamente. Hay gente que dice, yo encontré en mis amigos más familia que lo que he mi encontrado en propia familia. hermanos. Es verdad. Y yo creo que eso también hace parte de esto donde tú dices, yo elegí esto. O sea, también hay un poder increíble en tú, A ver, yo te elegí. O sea, yo creo que en este tema de la maternidad, por ejemplo, yo que conté mi historia, yo quedé embarazada por sorpresa. O sea, yo fue como que, anda, llegó, que después de eso se desarrolló una cantidad de cosas que me hicieron darme cuenta de lo mucho que lo quería y lo mucho que deseaba esto. Pero en el caso tuyo fue, mira, yo llevo 6 años esperándote Deseando. y llevo 6 años buscándote en todas las maneras y te encontré Así es. digamos que te encontré gracias a Dios fruto también del amor de otra persona, porque Sí. yo creo que, y esto es Ese es importante, el y creo tema que mi quieres mamá tocar. quería hablar de esto, y es cuánto amor tiene que tener una mamá para decir, yo prefiero que esté en un hogar donde le puedan Es un dar acto de amor. todo, donde le puedan dar todo y que sea una persona feliz, que tenga mejores oportunidades, que pueda estar rodeada de amor a lo que yo le puedo dar. Es increíble. Yo, a raíz de la maternidad de las 2 mamás de mis 2 hijos, de las madres biológicas, yo trabajé en FANA como voluntaria, odontóloga, y atendía a las madres embarazadas. Entonces, pero en ese momento yo no les dije soy madre adoptiva, yo no les pregunté nada. A mí siempre se me quedó en la cabeza, ellas qué sienten, cómo es ese embarazo sabiendo que vas a entregar tu bebé y todo.
Luego me hicieron un comentario algún día alguien que vio a Fernie, bebé, que era muy lindo, y me dice, no puedo ni repetir lo que me dijo él, y era un padre adoptivo. Me dijo, qué hijo de madre esa vieja que dio ese bebé. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque tan lindo. Yo le dije, ¿qué tiene que ver la belleza? Tú eres padre adoptivo gracias a 2 mujeres que te dieron sus bebés. ¿Cómo hablas así? Entonces yo siempre quería como cambiar esa imagen de ellas. Pues escribiendo el libro, llamé a Fana y me permitieron entrevistar a 5 madres biológicas que iban a entregar o acababan de entregar a sus bebés. Para mí fue la Y parte... para mí es el mejor capítulo. El mejor capítulo de ese libro es Esa parte, esas entrevistas me cambiaron la vida porque es que saber por qué lo hacen, cómo lo hicieron con ese amor. Todavía hablo con algunas de ellas. Cuando estuve ahí ese día, después de la entrevista, almorcé con la última que entrevisté y con la secretaria que estaba ahí. Y ella me dijo, yo todavía no sé si ya mi bebé lo entregaron en adopción. Entonces dije, pregúntale, aprovecha y pregúntale a la que estaba con nosotros ahí. Y estábamos sirviéndonos la bandeja del almuerzo. Y la señorita le dice, sí, ya tu bebé se fue hace 15 días. Y se agarra esa mujer a llorar. A llorar y a llorar del dolor. Y era una persona que cuando entró a que yo la entrevistara, yo pensé que ella era tal vez una trabajadora de ahí o algo, excelentemente vestida. Todo. No fue por motivos económicos, fue por motivos de salud del esposo y de ella, de su trabajo y de que ya tenía 4 hijos. O sea, no podía tener otro. No quería, no cabía en su vida tener otro bebé en ese momento. Y esa niña se agarra a llorar. Y yo digo, Dios mío, ellas son, o sea, más fácil hubiera sido abortarlo de pronto, pero también viste el capítulo donde hablo de una que abortó que nunca lo ha podido olvidar. Entonces, yo pienso que darle la oportunidad a un niño de tener otra familia, de encontrar la felicidad, de equivocarse, de amar, de tener sus hijos, eso es un acto de Marisa, amor. y yo creo que aquí acabas de decir algo muy importante y es, la gente tiende a juzgar. Eso, yo no quiero que la juzguen mucho. así más, La gente claro. tiende a juzgar mucho a otra mujer, pero sobre todo a otra mamá por las decisiones que toma. Y la gente tiende a juzgar sin ponerse en los zapatos de la persona. Totalmente. que es muy fácil cuando tú no estás en los zapatos del otro. Fácil es no estar en los zapatos del otro, no hacerte preguntas, no saber lo que al otro le toca vivir. El Y yo dolor. creo que eso que acabas de hacer tú, de dejar en escrito el testimonio de una madre mujer. que entrega un hijo por amor. Y quiero referirme a ese punto porque tuve la experiencia cuando a mi hermana y a mi cuñado les entregaron a las gemelas. Pues imagínense esta familia que somos como somos, llegamos allá felices y dichosos, esa entrega, eso era una cosa, la cosa más divina, o sea, mucho más lindo que la recibida de un niño natural. Claro. Y Claro. todos felices y dichosos por lo que estaba pasando. Y Mercedes, la directora de Fana, dijo, quiero que todos hagamos una oración Con y la madre. agradezcamos a la madre que entregó estas niñas. Ustedes no saben el dolor que De ellas tienen para entregarlo, pero es un acto de amor. Sí, Porque así es. ellas saben que va a tener mejor vida aquí que la que ellas le pueden dar. Entonces no se olviden que esto es gracias a ella que ustedes están teniendo esas niñas y que María Angélica y Raúl van a ser tan felices por cuenta de Claro, esa de mujer. otra persona. Entonces yo así creo es. que de verdad lo que hay es que agradecer a esas mujeres valientes que son capaces de tener sus hijos y de entregarlos a otros por amor. Y bueno, Mari, como para hacer un resumen de todo, ya tú luego hablas en cada capítulo de eso y hoy en día que has hablado tan bonito de la relación con tus hijos, hoy en día sientes que ellos, por ejemplo, frente al tema que tú has dicho que son súper naturales, ¿cómo son frente al tema, frente a su maternidad o lo que quieren? O sea, ¿es algo que les gustaría hacer o de pronto no? Puede que de pronto no, pero es algo que sienten que, oye, a mí me pasó esto, de pronto, de alguna manera, no necesariamente adoptando, pero de alguna manera puedo devolver este acto de amor. Bueno, sí, precisamente Marisabel tiene su marca de ropa, es diseñadora de modas. Espectacular. Y de cada prenda que tú le compras, ella hace una donación a Fana, un porcentaje. Ella está comenzando, pero entonces ella hace sus donaciones semestralmente. Y lo dice la tarjetica que tiene cada prenda, ella quiere devolver, ella está súper agradecida con la vida, con la oportunidad que ella ha tenido. O sea, ella nos decía cuando estaba en Nueva York estudiando diseño de moda, mami, si no es por ustedes, yo no hubiera podido nunca lograr esto. O sea, ella ha sido siempre súper agradecida.
Y Fernie, ni se diga. Fernie también da donaciones a Fana cada vez que puede. Son dos tremendos pelados. O sea, mejor dicho, ahí sí les digo que ahí no se equivocaron ninguno de los dos. Y gracias a tía por esa palabra, pero los dos han dicho en su momento, han manifestado que les gustaría adoptar. Ojalá de aquí a que ellos lo vayan a hacer se pueda, que les gustaría tener hijos biológicos y también adoptar. Que nosotros también conocemos casos les así. gustaría. Sí, Nosotros también les conocemos encantaría. casos así y también les ha ido súper bien. O sea, hay gente que a veces dice como que no, es que si yo tengo un biológico, entonces como que hay problema entre el uno y el otro. Mira, yo conozco una familia así, la tenemos muy cercana. Y esa relación de hermanos es espectacular. Cada hijo es espectacular. Sí. Y ninguno se siente menos hijo que el otro. Sí, así. Esto es una muestra de que el amor no tiene que ver con la sangre. El amor, Punto. El exacto. amor no tiene que ver con el ADN, el amor no tiene que ver con un vínculo sanguíneo, el amor es lo que uno hace. O sea, y yo creo que tú eso que hiciste, que independientemente de cuáles fueron las razones, que sí, que intentaste 6 años, lo uno, lo otro, al final yo creo que la vida y Dios te llevó a ese preciso momento. Tú tenías que tal vez sí, no poder tener hijos para poder llegar a tus hijos. Exactamente, no, yo estoy convencida de eso. Y Fernando se demoró y nos demoramos 6 años y si lo hubiera hecho antes, entonces no estarían ellos con nosotros. De acuerdo. Entonces eso era lo que tenía Tenía que que pasar. ser así. Así como fue, exacto, así como fue. Bueno, Mari, yo creo que lo has dicho Lindo. todo. Lo has dicho todo, pero la verdad es que si pueden leer el libro, ahí sí se descrestan y se enamoran. Me deleité demasiado con el libro, de verdad, me llegó al alma. Muchas Entonces creo gracias, que Mira. eso es importante que lo lean porque es que sirve para todo. No, yo creo que simplemente como si te gustan las historias de amor, que esto es importante, si te gustan las historias de amor, esta es una buena historia. Sí, una excelente Y ya historia de viene amor. pronto, espero que en un año, la segunda, que ahora voy a entrevistar. Y ya comencé entrevistando. Me hiciste pensar ahorita en eso cuando dijiste que en el colegio habían amigos que eran adoptados y no sabían que lo eran. No Y se sabía. enteraron en una fiesta infantil que un primo peleó. Bueno, ya he entrevistado varias personas como ese que tú describiste imaginariamente para el segundo libro, que ahora va a ser el testimonio de ellos. O sea, cómo se Perfecto, cómo se sintieron, cómo qué les ha ido en la sienten. vida. Hoy en día todavía que Mejor sienten, porque dicho- esto no acaba. Es que esto no acaba, como les digo, la adopción, como la maternidad, es para siempre. Para siempre. Entonces uno no sabe en qué momento, tú me dijiste ahorita, cuando Mari tenga su bebé, de pronto si se revuelve, si en ese momento si quiere averiguar sobre su madre biológica. Nosotros somos los primeros que los vamos a acompañar. En el libro está un capítulo acerca de eso. Así también, Fernie porque abrió su folio. eso Fernie también quiso tienen que tener saber, en cuenta que los niños inclusive les dicen desde el y principio, tienen derecho. el día que tú quieras saber de tu pasado, ahí te lo muestran en la Y institución. tienen el derecho a hacerlo, y es la ley en Colombia, y la ley los protege completamente a Y ellos. los niños toman decisiones. Uno dice, Sí. no me interesa. El otro dice, sí voy a ver para ver esto. Otros dicen, quiero conocer a la mamá biológica. La buscan. O sea, hay casos de casos. Y hay miles de películas también divinas del Y tema. películas y de temas que esto por lo general son Sí, que llegan al alma. exacto. Sí. Mejor dicho, te nos volviste toda una autora. Marisa Gracias, Lacutir es Marce. toda una autora. Gracias Ya va por para la el invitación. segundo libro. Y nuevamente les digo, Y muy bien escrito además. en tu amor encontré mi Mi hogar. La frase en verdad es maravillosa y ahora que sé realmente de dónde viene, lo hace todavía más increíble. Así que mi gente linda, antes que nada, gracias Marisa por ser nuestra primera invitada Gracias en a el ustedes, es podcast. un honor. La Se me Joya de la olvidó Corona. decirles algo. El prólogo lo escribió Juan Gosaín, nuestro querido Juan Gosaín, que hoy está muy enfermito. Él es padre adoptivo. Entonces, el día que le llevé el libro, o cuando lo fui a visitar, después de llevárselo, me dice, mira, este libro me ha llegado al alma porque cada palabra es lo que yo he sentido toda la vida Claro, sí. como padre Totalmente. adoptivo. Mi gente linda, ya lo oyeron a nuestra autora Marisa Lacutir. Gracias por estar aquí, por haber Gracias. contado tu historia. Y nada, así va a haber muchos podcasts donde vamos a tener invitadas que tengan una historia para contar. Y qué tremenda historia la tuya que tienes para contar. Gracias. Te queremos Gracias por la mucho, invitación. Mari. Yo y también a ustedes. Mi gente linda, yo soy Marcela García Caballero. Y yo, Mirela, la mamá de Marcela, y este es el podcast y esto de La Joya de la Corona. Y esto fue el episodio de La Joya en la Corona. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.